En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 10º domingo después de Pentecostés, y en la palabra del Evangelio de hoy, nuestro Señor nos deja una gran y profunda reflexión. Aquellos hombres que, como dice el Evangelio, presumían de justos, es decir, de buenos, de santos, y que despreciaban a los demás por su misma virtud, supuesta santidad, bondad, que los llevaba al desprecio de los demás. Aquí está el reflejo patético del fariseísmo, de ese pecado religioso netamente espiritual, de soberbia, cuando nuestra condición humana es la de pecador. Por eso nuestro Señor les pone el ejemplo de esta parábola de un fariseo muy virtuoso, ayunaba 2 veces por día, ni yo ayuno 2 veces por semana, que digo. ¿Quién ayuna 1 vez a la semana? No le pregunten a los padres, y menos ahora que el ayuno ha estado muy deteriorado, muy devaluado, y no se hable de los grandes ayunos cuaresmales. Pues bien, todo eso parece que la misma exigencia del mundanal ruido lo hace más difícil, pero hay que recordarlo. El ayuno es necesario, otra cosa es que no se pueda por algún motivo de salud o lo que fuera. Pero no solamente ayudaba 2 veces a la semana, por si fuera poco, sino que daba el diezmo de todo lo que tenía. A ver quién da el diezmo de todo lo que tiene. Enorme. Qué ejemplo. Como para no volverse orgulloso, ¿no? Pero bueno. Es que las obras buenas y la misma limosna, dar el diezmo de todo lo que tienes, limosna, que borra inmensidad de pecados, multitud de pecados, que es al pecado como el agua al fuego. No vale de nada, absolutamente de nada, ni el ayuno, ni todo lo que haga, si está viciado por el amor propio, por el orgullo, y rematado con el desprecio al prójimo. Y de nada vale dar gracias, Señor, te doy gracias. Y no ser como este, incluso publicano. Ya enumeró a los adúlteros y todo lo que fuera, o sea que el hombre era muy íntegro, moralmente hablando, exteriormente, pero podrido por dentro, porque es la intención del alma, del corazón, con que se hacen las cosas. La obra buena por sí misma es pura filantropía de Cruz Roja masónica, en el mejor de los casos, o de pura bondad natural, en el mejor de los casos, pero no tiene un valor sobrenatural
si no se hace por amor a Dios y al prójimo? Y si se hace por amor a Dios y al prójimo, ¿cómo voy yo, por muy justo que sea, y santo que sea, santulón diría yo, despreciar a los demás? Entonces ahí se ve patéticamente la contraposición y la contradicción, mientras que el publicano, que era un recolector de impuestos, que más odiosos, y hasta aún hoy son odiosos e injustos los muchos impuestos que hay que decirlo, el IVA es un robo, porque hay que pagar si se tiene una propiedad, si se tiene esto, lo otro, y encima si me como un pedazo de pan tengo que pagar el IVA. Los impuestos injustos. A ver si antaño un rey, por muy rey que sea, podía imponer impuestos como se le diera la gana. En España eso no ocurría. En la época, por ejemplo, de una Isabel la Católica o de un Felipe II, su bisnieto, o nieto, bisnieto, bueno. El rey manda, gobierna, pero no hace lo que quiere. Es absoluto, pero no absolutista. Oye, el gobierno democrático, ¿quién le dice que no? Al Estado. Y aquí en Colombia, ratas de primera, las más grandes del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la política. Es la república, la independencia. La estúpida independencia, porque hay que decirlo así. Yo lo lamento. Hemos nacido como naciones bastardas. Claro que el Imperio Español se destruyó, se proclamó una autonomía, hasta ahí podría ser bien, mientras que se restaurara la monarquía, en aquella época el monarca en exilio, bajo el imperio de Napoleón. Pero después el grito de independencia, aquí me perdonan los historiadores, es un grito masónico. Lamento, por los próceres también, masones o no, y por eso la masonería aprovechó. Y yo aquí les pediría a un Díaz Araujo, muy buen historiador argentino, revisionista, pero con el temita de la independencia, me parece que ahí le falta un poco. Porque hay que decirlo. Y vean lo que tenemos hoy como consecuencia. Pero bueno, dejemos eso. De todos modos, un publicano, cobrador de impuestos, es odioso, como es odioso todo lo que impositivamente vemos hoy, y ya de manera peor, injusta. Porque lo que es justo, un impuesto justo, hay que pagarlo. Es muy distinto. Yo no es que esté hablando en contra del impuesto, sino del abuso, que es muy distinto. Pues bien, así que el publicano, odiado, cobrador de impuestos, no atrevía ni a entrar, se quedó allá. Y Dios mío, apiádate, soy un pecador. El uno sale justificado y el otro no. Porque es la condición humana. Somos pecadores por condición humana que ha caído
en la desgracia. Y ese es el pecado original sumado a todos los pecados que vienen. Así que por muy santo que se sea, y ningún verdadero santo se cree santo, se cree cada vez el más mísero, incapaz de comparecer ante la presencia divina. Así como una persona que ve bien es incapaz ni de querer mirar el sol. Mejor dicho, lo deslumbra, ¿no es? Pues mucho más. La inmensidad infinita de Dios, todopoderoso, bondadoso. Por eso de tener a Dios en la boca y al santo en la boca puede ser muy del fariseo, del beatongo. Hay que tenerlo en el corazón, y si sale en la boca, que sea apropiadamente, como a alguien que se le escapa un suspiro de amor. Pero al tipo que dice, ay, yo quiero mucho a mi mujer, tú no quieres ni a tu mujer ni a nadie, tú eres un imbécil. El amor, cuando es profundo, tiene vergüenza de ser manifiesto. Los sentimientos nobles no se andan prodigando en la superficie de la epidermis humana. Ay, sí, yo te quiero mucho. Tú quieres a nadie. Pero así nos engañamos. Y creemos que amamos. Pero después, cuando vienen las duras y peludas, ahí a ver dónde está el verdadero amor, la verdadera integridad, la entrega. Entonces, el pobre publicano no osaba, se reconocía miserable. Mientras que el otro virtuoso, y sale justificado, mientras que el otro no. Esa corrupción específica de lo religioso, el fariseísmo, la corrupción de la verdad, es un pecado terrible. Y no estamos exentos. Y es un pecado, diríamos, de nobles, o de gente que pretende ser noble o virtuosa. Entonces la corrupción de lo mejor da lo peor. ¿Y qué mejor que la religión, que nos religa, que nos une a Dios? Y si eso se corrompe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de la religión? Ese fue el pecado terrible del judaísmo. Y después persigue la verdad y la mata. Por eso nos ayuda a reflexionar, porque nosotros nos podemos, en medio de este mundo impío y en plena apostasía, porque somos tradicionalistas, porque conservamos la tradición, conservamos la fe, la misa, y creernos que somos santos. Y cuando viene alguien, nos damos vuelta a ver quién es y este qué. Y si viene mal vestido, mal vestida, compasión.
Es que hay hechos que son de flagrante fariseísmo. Yo no digo que las mujeres anden en pantalón apretado y en minifalda, pero si en una capilla tradicionalista llega una pobre mujer, por curiosidad o le dijeron, no hay que decirle nada. No hay que decirle nada. Y que me oiga el padre Altamira y muchos otros. Pero lo nombro a él porque está aquí cerca. Y que salen las santuronas a ponerle una enagua como una gitana. Eso es una humillación. Si la persona viene de buena fe, la primera vez, y la tratan con caridad, y la instruyen, ella la segunda vez, seguro que no viene así. O si se le explica con suavidad, con discreción, con misericordia. Mire, mijita, es muy distinto. Eso es celo amargo del fariseo. Y que reviente quien reviente. Quizás por eso Dios permite este hecatombe dentro de la misma tradición. Nos hemos aburguesados y nos hemos vuelto fariseos. No tenemos conmiseración, misericordia con el pecador. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Para acabar con esta beatería clerical y de los fieles. ¿Cómo van a tener moral si no tienen doctrina? ¿Cómo van a respetar el templo si no saben lo que es Dios? Si no tienen el sentido de lo sacro, de lo divino. Es que es triste. Entonces hay soberbia religiosa, hay fariseísmo. Y por eso nuestro Señor nos da esta gran lección. Y yo me considero medio fariseo porque no me voy a considerar que no lo soy. Trato de no serlo. Trato de no serlo. Como hay que tratar de no ser pecador, tratar de no ser liberal. Pero somos liberales. ¿O qué nos creemos? Que porque vamos a misa y comulgamos ya somos santos. Sí, si vamos con humildad y recibimos la Sagrada Comunión con profunda compunción del corazón. Pero si no, tragar hostias, no. Ya lo decía San Agustín, por eso el fruto infructuoso, valga la redundancia, de muchas comuniones. Comulgo para que me vean, para que vean que no tengo pecado. Pues ya tienes uno si no lo tenías. Entonces, está en la interioridad. Y los actos exteriores tienen que ser el reflejo. Y por eso se vician
si no van acompañados de esa interioridad, de esa recta intención y de esa profunda humildad que nos iguala a la tierra, al humus, de ahí viene humildad de humus, que nos recuerda nuestra procedencia del barro y no de la monachita, perdón, y de la estupidez de Pío XII. En Humagine Generis, si mal no recuerdo. Y que salte el que salte. Pío XII se equivocó ahí de cabo a rabo. ¿Cómo es que es lícito investigar si el hombre tiene una procedencia orgánica? La procedencia del hombre no es orgánica, es inorgánica, como es el barro. Orgánica es de una ameba, de un piojo o de la monachita. Las cosas como son. Y a ver todos esos que tienen trabucados la infalibilidad del Papa y incluso entonces de las encíclicas, a ver cómo resuelven este problema. Que no lo resuelven por brutos, porque no lo pueden resolver. Así de claro. Porque las encíclicas serán o no serán infalibles, depende. Si es del magisterio extraordinario o si es simplemente magisterio ordinario. Hay que ver qué voluntad tiene al hacerla. Pero ordinariamente las encíclicas no son magisterio extraordinario, es el ordinario pontificio. Y podrán ser infalibles en lo que tomen o retomen de otros documentos infalibles o lo que fuera. Entonces aquí hay mucho bemol, pero bueno. Entonces nos recuerda el barro, la procedencia. Entonces no es lícito buscarla ni en la ameba ni en la monachita. Así de claro. Y no es lícito buscar la estupidez. Entonces, la humildad nos recuerda esa condición que hemos venido del barro. Adán fue creado del barro, con el soplo divino, infundiéndole el alma espiritual. Y por eso no hay que caer en la estupidez del científico colombiano más grande y neurólogo quizás más famoso del mundo, Ginás, que busca que el cerebro piense. El cerebro no piensa, pedazo de bruto. Lo que piensa es el alma. Y el cerebro es un órgano por el cual se hace el proceso del pensamiento humano compuesto de alma y de cuerpo. Así que te vas a morir y no vas a encontrar esa materia que piensa, porque ni la materia, ni la célula, ni el cerebro piensa, sino es el alma espiritual. Y por eso es inmortal. Pero ¿qué le voy a pedir a Ginás que entienda esto si Cayetano, teólogo renombrado en la escuela mal llamada atomista, que parte mucho de él, el alma espiritual es una cuestión de fe? No es probada filosófica o metafísicamente hablando. Entonces, ¿cómo pruebas tú que el conocimiento es espiritual? Y el alma es espiritual porque el conocimiento es espiritual. Yo no tengo la vaca
ni la catedral ni la montaña en mi cabeza. Materialmente lo que tengo es el concepto. Y eso es inmaterial. Y ese concepto producido por abstracción, participando el cerebro, pero no le digan a Ginás, porque él lo que quiere hacer es filosofía en biología, en neurología. Eso lo ha llevado a descubrir mucho, pero el planteamiento de él está mal parido, porque el problema para él es filosófico, en el fondo. Pero bueno, entonces, el humus, la humildad, el barro. Entonces, Señor, no soy nada. Aunque sea mucho porque tú me has creado, pero ante ti, ¿qué soy? Entonces esa es la condición fundamental para la oración. Y no los aleluya de los protestantes, que es pura basofia eso. Por eso la oración es elevar el alma a Dios, en definitiva, y reconocer humildemente nuestra propia condición, que no somos nada, sacados del barro, materia inorgánica. Y aquí podría terminar y hacer medio corto un sermón, pero no quiero dejar de pasar de hacerle un llamado de atención a Monseñor de Galarreta, primer asistente ahora del nuevo superior, para recordarles sus deberes y lo que él mismo decía, porque esto no me lo invento yo, y esto prueba su traición, a menos que la reconozcan. He sabido que con motivo del capítulo general que hubo en el 2011 en Albano, en octubre, con la cuestión del preámbulo y de toda esa cuestión de la nota preliminar, que Monseñor Felé hizo ese capítulo general en Albano en el 2011 de octubre, entre el 7 y el 8 de octubre, para hacer pasar la píldora. Y ahí hubo reacciones, y una fue la de Monseñor de Galarreta. Claro que tiene sus bemoles porque él pedía más garantías. Como la niña, vendo la virginidad pero más carito. ¿Me entienden? Pero está dispuesta a darla. Duele decirlo, pero hay que decirlo, con ejemplos, para que se entiendan las cosas. Porque no era que estuviera en contra del principio, pero exigía más, claro. La virginidad se vende cara, y la integridad de la fe, pues mucho más, ¿no? La pureza virginal de la fe sacra. Pero de todos modos, tenía algo de bueno. A ver si con esto se recompone. Él mismo cita los textos de Monseñor de Febre para terminar diciendo que así tenemos una respuesta clara, contundente. O sea que el hombre estaba dentro de todo bastante reacio, y por eso hace la compilación de los textos de Monseñor de Febre, y a eso le llama reflexiones alrededor de la proposición romana. El texto está en francés, no sé si habrá salido en su momento también traducido en español, entonces me toca medio traducir y no es a veces fácil y uno se trabuca, pero lo importante es ver cómo Monseñor de Galarreta
por lo menos ponía un precio mayor ante lo que exponía Monseñor Felé. A ver si por lo menos se acuerda de eso como primer asistente. Quizás por eso le tuvieron que poner a Smithberger y a Felé de consejeros generales, para que de pronto no me salga el otro por ahí pateando en contra. Porque aquí hay una medio beta buena. Pues bien, Monseñor Lefebvre, por ejemplo, uno de los textos que cita Monseñor de Galarreta, fue cuando él firmó ese protocolo y que después se retractó porque no pudo dormir. Y él decía que él esperaba, bueno, que había en Roma cierta lealtad. Pero de todos modos, él dice, no se me puede reprochar haber tenido o haber hecho el máximo. Porque ahora vienen a decirme que hay que entenderse con Roma. Yo creo poder decir que yo fui mucho más lejos de lo que yo hubiera debido hacer. Monseñor Lefebvre reconoce que fue más lejos. Entonces no me vengan ahora a reprochar. Y se arrepiente. Entonces, ¿cómo me van a decir ahora de hacer acuerdos? Si ya hice el máximo y se me pasó la mano, fui más lejos, porque realmente haber firmado ese protocolo fue un desastre, la verdad. Yo cuando me enteré que lo firmó, ya me había enterado en el mismo momento que lo rechazó, porque si me hubiera enterado antes, yo me hubiera vuelto medio chiflado en ese momento, porque no me hubiera entrado en la cabeza, así de claro. Pero menos mal que ya me enteré cuando todo estaba zanjado. Se le fue la mano y se retractó. Bueno, entonces quedó la puerta ahí cerrada para siempre. Más no se podía hacer, hasta que metió medio la pata, pero la pudo sacar. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Pero esa lección no la aprendieron. Y cuando ellos se refieren al concilio, se refieren al espíritu conciliar que tienen. Y compara a Monseñor en otro texto, es como si se tratara en la época del arrianismo, estar en comunión con todos los obispos arrianos. También otro texto que dice, nos quieren hacer con estos textos que aceptemos todo lo que esos obispos conciliaristas piensan. Y ese es su espíritu y no va a cambiar. Entonces son textos en el mismo sentido que van mostrando cómo sería bueno poderla leer. Yo sí encuentro la traducción en español, porque traducir por Google a veces no se entiende, para que los fieles la conozcan. Yo creo que debió de haber salido en español, no sé, traducido. Después nos dice que si nosotros entramos en la iglesia conciliar
para volverla católica, eso sería una ilusión total. Ir al Vaticano para volverlos católicos. Una ilusión total. Más adelante también otro texto que se refiere que esto no tiene reversa, no es reversible. Los grandes principios del concilio, los errores conciliares, los ponen en práctica, no echan para atrás. También pone las concesiones que hicieron don Gerard y otros, y cómo ya no podían criticar más a Roma. Y se hacía imposible denunciar los errores de Roma. Lo que está pasando ahora todavía sin acuerdo en la fraternidad. Ya no se critica a Roma. Entonces todos estos textos de Monseñor Lefebvre, traídos por Monseñor de Galarreta, tienen un peso y un vigor hoy, y los condena. Incluso cita al cardenal Ratzinger, Monseñor Lefebvre, donde prácticamente es una herejía, donde dice que las decisiones del magisterio de la Iglesia no pueden ser la última palabra. Luego entonces no hay dogmas, porque los dogmas no permiten una última palabra, las ponen. Es así y se acabó. Esa fue la gran herejía de Ratzinger, después presunto papa y ahora papa emérito. Y hablando del papa del momento, que seguramente era Juan Pablo II, el papa es más ecuménico que nunca. Entonces, todos estos textos condenan lo que está haciendo la fraternidad por sus propias palabras, y en este caso Monseñor de Galarreta. Si él sacó esto, ahora ¿qué va a hacer? ¿Ponerle más precio, más alto a la virginidad? Bueno, de todos modos, mis estimados hermanos, yo creo que es mi deber ante la nueva administración, por decirlo así, de la fraternidad, de enrostrarles estas cosas. Porque no se puede callar. Y ellos lo que pretenden de que uno se va de la fraternidad y ya es, o lo echan, como en mi caso, y uno es un paria, no tiene derecho a hablar. Pues no, los que no tienen derecho a hablar son ustedes, como los modernistas, no tienen derecho a hablar. Yo tengo todo el derecho con la verdad y de increparlos de frente y con hombría e hidalguía. Entonces, es asombroso lo que pasa hoy. Por eso hay que recordárselo, y ya que el primer asistente es Monseñor de Galarreta, pues recordar lo que él escribió, a ver si se le refresca la memoria, y a ver si por lo menos con la ayuda y la gracia de Dios rectifica y corrige, que es difícil, porque cuando uno está dentro de un esquema y de una obediencia estúpida, porque la obediencia, que es algo excelso,
cuando se hace con la profundidad de lo que implica la obediencia, no se puede obedecer estúpidamente, porque no existe la obediencia a la estupidez ni al error. La obediencia es en la verdad para hacer una virtud que dignifique y santifique. Si no es mangoneo farisaico o farisiaco, ya no sé ni cómo se dice. Y eso es lo que han convertido la virtud excelsa de la obediencia. Y los ha bajado al grado de animales, porque para obedecer con virtud hay que obedecer racionalmente como hombre libre, en el pleno ejercicio de la libertad para el fin bueno, para la verdad, el bien y la justicia, no para los caprichitos del superior de turno, que cree que porque invoca las gracias de Estado, ya está. Todos tenemos gracias de Estado. Entre mayor sea el Estado, más gracia. Pero ¿qué han hecho los papas, los cardenales y los superiores de esa gracia? Eso es tener Dios, Dios, Dios en la boca, pero no en el corazón ni en los hechos. Esa es la obediencia que se ha venido predicando durante siglos. Por eso tenemos esta desobediencia a través de la obediencia, como lo dijo Monseñor Lefebvre. Pero como esa obediencia ha castrado mentalmente a los miembros, y eso no lo digo yo, lo dice un periodista de alto vuelo, que ya no me acuerdo el nombre, que fue periodista durante toda la cuestión de la parte cuando hubo el Concilio Segundo, entonces no es ningún bobo. Y dice es que no llegan a la edad adulta, porque hay que obedecer como hombres y no como niñitos mediocres, imberbes, infantes, caprichosos. Por eso falta virilidad cuando se llega a los altos cargos y se impone después, porque yo tengo el báculo, la mitra o el poder del superior general o lo que fuera. Y cuando ven a un subordinado más capaz, teológica, intelectualmente, lo aplastan. Le pasó al padre Castellani. Ahí está. Pues bien, entonces, acorto y termino. Todos estos textos de Monseñor Lefebvre, citados por Monseñor de Galarreta, y con que todo el escrito prácticamente son los textos de Monseñor Lefebvre. Él viene aquí a puntualizar y termina así: los textos citados de Monseñor Lefebvre nos permiten de responder con claridad y firmeza. Bueno, esto le pido yo ahora a Monseñor de Galarreta, que en base a estos textos hable, actúe como primer asistente general con claridad y firmeza. Y a ver qué pasa. Pues bueno, que la Santísima Virgen María nos sostenga y nos ayude para que por la oración, no como la del fariseo, sino la del pobre publicano, reconozcamos nuestra nada
como sacados del barro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.